Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en el manicomio de Arkham. Hoy quiero mostraros lo que es el full combo con a máximo poder y la mejor mano posible que puedes dejar en el campo de los Blackwing, ¿no? El otro día os puse lo que es el normalito, o sea, lo que se podía hacer sin las cartas que realmente se necesitan para poder manejar el deck, pero esta vez os voy a enseñar lo que es el full combo, dejando 4 monstruos en el campo poderosísimos. Y nada, chicos, empezamos el directo ya. Pues aquí estamos, chicos. Vamos a ver, aquí de momento, como podéis ver, tenemos una manita, pues, que se diría, bueno, con esto no puedo hacer nada, ¿no? Realmente, pero sí que podemos hacer algo. Gracias a Mundo Pequeño podemos hacer alguna cosa. Activamos el efecto de Mundo Pequeño, tiramos a la negra Chinook y a Destudo. Y nos traemos directamente a lo que es Simon a la mano. Como podéis ver, tengo a Sudri y tengo a Simon, ¿vale? Descartamos a lo que es Sudri, puesto que como tenemos más no hay ningún problema, y invocamos directamente a Simon. Activamos efecto de remolino y nos traemos a lo que es Sudri. Vale. Vamos a imaginarnos que no tenemos esta carta en la mano, ¿vale? Invocamos directamente a lo que es Sudri y activamos su efecto. El efecto de Sudri y el de remolino. El remolino lo que nos va a traer a la mano, muy importante, esta cadena es así. El remolino nos trae a la mano a lo que es a Bata. Y Sudri nos va a traer a la mano a lo que es Simon. A lo que es el Samar, que es el Simon, ¿vale? Vale, pues hasta aquí todo correcto. Activamos efecto de Samar. Importante. Y nos traemos ya a lo que es el remolino de pluma oscura. Con esta mano, evidentemente, podemos hacer más barbaridades, pero evidentemente vamos a lo que realmente nos centramos, ¿no? Activamos efecto de Bata. Y activamos el efecto de Bata. Tirando, importante, a Zafiros y a cualquier monstruo de nivel 2, en este caso a Harmatan. Y nos traemos a Dragón de Plumas, activando... Ojo, este efecto no lo activéis. El del monstruo Samar no lo activéis ahora mismo. La cagaríais. Se os iría a la mierda el combo, os lo digo directamente. Pero este sí. Activamos efecto y nos volvemos a traer a Bata al campo. Importante que sea Bata. Ese no lo activéis, el de Simón, hasta que no hagáis la primera invocación, que es esta, en la cual activamos el efecto de a la negra Sudri y nos cargamos a lo que es a Simón, trayéndonos una fichita, ¿vale? En lo cual ya tenemos para sacar un monstruo de nivel 6. ¿Qué monstruo de nivel 6 vamos a sacar? Todo el mundo estaréis pensando, ¿a Tormenta? No, vamos a sacar a Notun. Notun es importantísimo. Si no lo tenéis y tenéis el deck, tenéis que craftearlo. Es importantísimo en el deck, lo dije ya en su momento. Me pareció una guarrada muy grande que Konami no lo metiera. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Llamamos a Simon, a este hombre. Vale. Con el efecto de esta carta, y evidentemente ahora sí que activamos el efecto del Simorgh,
Y nos volvemos a traer otra vez a Sudiri a la mano, puesto que, vuelvo a repetir, no es una vez por turno el efecto de remolino y el efecto de lo que es Sudiri, ¿vale? Vale, ahora viene lo importante, que es, para saber las cosas, para saber hacerlo todo correctamente, invocamos otra vez a Sudiri, activamos efecto de Sudiri y activamos el efecto de remolino oscuro. Con remolino oscuro nos vamos a traer a Osiri o Orochi, ¿vale? Que es de nivel 1. Es importantísimo traerlo para poder continuar nuestro combo como toca. Y nos vamos a traer a esta trampa que es buenísima para el siguiente turno, ¿no? Vale, en este caso vamos a invocar directamente a Orochi. Y activamos directamente, nos traemos ya a nuestra primera negación por lo que pueda pasar. Hacemos esto y hacemos esto. No activamos ningún efecto. 4, 5, 6, como podéis ver, 4, 5 y 6. Cantante y normal. Con lo cual directamente nos traemos ya a nuestro primer tormenta. Y ahora viene lo importante, ¿vale? Ahora viene lo bueno. Una vez traído a tormenta, ¿vale? Tenemos que tirar a un monstruo al cementerio, ¿vale? Empezamos. Ahora es cuando viene lo bueno. Activamos efecto y tiramos un monstruo, tiene que ser de nivel 4. En este caso yo voy a tirar al pollito, ¿vale? Tiro directamente al pollito. Activamos antes de hacer nada más, aquí en este punto, antes de hacer nada más, nos traemos a Zafiros. Es importantísimo este paso, chicos. Si no hacéis este paso, olvidaos de que os salga el combo. Activamos el efecto de lo que es remolino otra vez, porque no es una vez por turno. Una vez lo activas, puedes volver otra vez a hacer tus historias. Invocamos a nuestro primer dragón de Asarto en el primer turno. Dragón de Asarto. Muestra tu poder. Sí, señor. Activamos el efecto de remolino oscuro. Nos traemos a Tormenta de nuevo, chicos. Ahora, en estos momentos, volvemos a llamar a otro... Nos traemos al siguiente dragón de Asarto. Y ya van 2. Y... para rematar el asunto, llamamos al tercer dragón de Asarto porque resulta que en el cementerio esas dos cartas combinan y pueden traer al tercer dragón de Asarto. Muestra tu poder, dragón de Asarto. Tenemos una negación brutal y tenemos 3 burn en el campo. O sea, cada vez que active un monstruo, el efecto de un monstruo o cualquier otra cosa, son 700 de daño por cada activación de cada uno de ellos. O sea, 7 y 7, 14 y 7, 21. 2100 puntos de daño por cada efecto que active el adversario. Tenemos una negación y tenemos esta carta, que ahora en el siguiente turno vais a saber qué es lo que hace esta carta. Terminamos turno. Nos quitamos el remolino, nos quitan 1000 puntos de vida, no tenemos ningún problema y empieza lo bueno. Activa efecto. Activo efecto. Descartando esta carta y cualquier otra, en este caso desterrada.
nos traemos al que nos faltaba, al amo de las armaduras. Increíble, chicos, máximo poder absoluto, todo lo mejor de la sala negra en el campo en estos momentos, 700, 700, 700, 2100. Activa efecto, continúa y continúa, ataca, vale. Activamos efecto de remolino, ponemos un contador en el campo, retiramos un contador y el monstruo queda intacto. No puede hacer nada de nada, compañeros. No puede hacer nada de nada. El burn es increíble, como podéis ver, y automáticamente ya tenemos lo que es la partida ganada. Atacamos. Activa la fuerza del espejo, negate. Continuamos. Y ya evidentemente, chicos, partida ganada con un deck no tan ahora en estos momentos no lo considero tan fan. Lo puedo considerar muy peligroso. Y chicos, este es el combo y como no, el manicomio de Arkham os lo ha explicado a la perfección. ¿Vale? Cómo tenéis que hacerlo, cómo tenéis que seguirlo y así podéis aprovechar lo que es el estructurado deck, que con la carta que no está, que es importantísima para hacer todo, para tener a todos los dragones en el campo, es importantísima, ¿vale? Todo lo demás que veáis en otros vídeos y tal, sobra. Ahora os voy a enseñar el deck profile, como lo tengo yo montado. Y como habéis podido ver, es increíble. Prácticamente es muy difícil que te brique la mano. Siempre te sale alguna carta para sacar a Simón o cualquier otra cosa y empezar el combo y dejar el campo que habéis visto. Evidentemente, claro, hay muchas negaciones y hay muchas historias, ¿no? Entonces, con lo cual es muy difícil dejar un campo así en ranking, por poner un ejemplo. Pero mirad, por ejemplo, lo fácil que ha sido montar todo ese combo. Aquí directamente nos vamos a lo que es mi deck profile y tenemos aquí pues a Orochi, tenemos 2 Maxi, tenemos a Sunram porque se invoca de modo normal, o sea, de modo especial, se puede invocar si hay un monstruo de 2000 de ataque y tal, entonces con lo cual nos conviene bastante porque encima es un monstruo cantante. Tenemos a Harmattan, nos puede venir bastante bien, pero tenemos las importantes realmente son estas. Esta también, estas son importantes para mandar al cementerio, material de cementerio. Esta la tengo porque puedes bajar ataque a monstruos muy fuertes y entonces puedes coger algo de ventaja. Tengo a lo que es a Steam, porque evidentemente es muy buena carta, aunque no lo creáis. Pero prácticamente no se va a utilizar, ¿vale? O sea, con el combo que yo os he enseñado no lo vais a utilizar. Tenemos a Flor de Ceniza de Primavera. Tenemos a Zefiros, que este hay que tenerla sí o sí, ya habéis visto que se necesita. Tenemos a un pollo porque me lo dijisteis vosotros, pero no se lleva. Quiero que lo sepáis. No se lleva el pollo. El pollo no. Tenemos a Samar, que esta es importantísima. Tenemos a Tedes Sudri, que también es importantísima. Y tenemos a Tedes Simón, que también es importantísima. Hay mucha gente que se pone lo que es el dragón un dragón, uno de los dragones de nivel 7 y tal, para hacerlo del tema de mundo pequeño. Yo opto por poner a Destrudo, porque me parece más afín y encima es un monstruo cantante y puedes hacer muchas barbaridades también con él.
Y encima os sigo diciendo que tenemos mundo pequeño y podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Gracias a eso ya habéis visto que enseguida lo sacamos gracias a un monstruo de nivel 2 y tal, y destrudo. Ya tenemos a Simón en mano y ya podemos hacer nuestras barbaridades. Tenemos 3 remolinos, no hacen falta más, evidentemente es que no caben más. Tenemos a 2 remolinos, de estas de la que yo estaba diciendo que no nos hacen falta más. Tenemos a 2 llamados por la tumba, tenemos a 3 infinitos temporales y tenemos, importantísima, sombra gemela. Porque esta ya habéis visto que como final, el sacar a lo que es es brutal, chicos. Es que es brutal. O sea, dejáis un campo que da gustito. Tenemos a Notun. Vuelvo a repetirlo, tenéis que craftearla, lo siento mucho, es lo que hay, a mí también me ha tocado hacerlo, entonces con lo cual es una putada. Tenemos a 2 tormentas, realmente se lleva una, pero hasta que pueda craftear las que faltan y tal, pues de momento no va mal. Tenemos a Domadora la Negra, es una carta muy buena y que viene muy bien tenerla en el deck para recuperar cosas del cementerio, está bastante bien. Tenemos a Dragón de Alas Negras. Tenemos a Draco Furioso de Teni, que viene muy bien en este deck también. Tenemos a Ardiente Dragón Rojo, que esta también me ha tocado craftearla, chicos. Es una muy importante para negar negaciones. Ya habéis visto que me hubiera comido una fuerza del espejo. Y ojito, la fuerza del espejo me habría fundido. Que lo sepáis, ¿eh? Me habría pero fundido. Entonces, con lo cual, pues fijaros bien que esta carta te puede evitar cosas parecidas, disgustos así, ¿no? Te puede evitar disgustos como Raigeki, te puede evitar disgustos como Fuerza del Espejo y cosas así. Tenemos a Amo de Armaduras, buenísima, inmune a todo, es increíble, es una carta brutal. Tenemos 3 Dragón de Asarto de Alas Negras, porque se necesita tener a 3, es que es muy bruta esta carta y es increíble. Y ya en todo lo demás, pues tenemos pues Caballero de Pesadilla Fénix, tenemos una Hipe enmascarada, tenemos un Caballero de Pesadilla Unicornio y tenemos a una Diosa del Inframundo. Y eso sería, chicos, el deck profile de este impresionante deck, ¿vale? Y sin más, bueno, espero que os haya gustado mi tutorial. Creo que ha sido un tutorial de 10. Y no olvidéis dejar like, suscribiros a mi canal si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo o directo, no lo sé. Hasta la próxima, chicos, chao.